Hola, les quiero leer algunos fragmentos que aparecen en el sitio www.conjure.com.br brasileiro, referidos a los archivos sin validez que utilizaron en Ecuador para condenar al vicepresidente Jorge Glass y llevarlo a prisión por más de 5 años, vinculado con el caso Odebrecht. El reputado sitio de internet brasileiro, en fecha 10 de agosto, hace una síntesis de la decisión extendida a Ecuador por parte del ministro José Díaz Toffoli, quien extiende a Jorge Glass la información sobre los archivos sin validez, los archivos nulos, la nulidad que poseen esos archivos que obtuvieron autoridades de Lava Jato, específicamente de la 13ª Vara Federal de Curitiba y del Ministerio Público Federal de Curitiba, encabezados por Hoje Sergio Moro y el destituido recientemente Deltan Dallagnol como diputado federal. Les leo lo que dice Conjure. Dice Conjure, traduciéndole del portugués, dice: el ministro Díaz Toffoli del Supremo Tribunal Federal de Brasil extendió al ex vicepresidente del Ecuador, Jorge David Glass Espinel, los efectos de la decisión que consideró nulas las pruebas recogidas en los sistemas de Drosys y sistemas de contabilidad o sistemas financieros de Odebrecht, denominados Drosys y MyWebDV, en el ámbito del acuerdo de leniencia de la Odebrecht en la acción penal que tramita la 13ª Vara Federal de Curitiba. Toffoli anula pruebas de sistemas de Odebrecht contra ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Además de eso, el magistrado Toffoli ordenó que sean encaminadas al Ministerio de Justicia copia de su decisión para que éstas sean encaminadas hacia el gobierno del Ecuador por medio del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Internacional. El mismo entendimiento fue aplicado para anular pruebas contra el vicepresidente actual de la República de Brasil, Geraldo Alckmin, y además contra los exgobernadores de Río de Janeiro, Sergio Cabral y Antony Garotinho. Al decidir, Toffoli citó decisiones del ministro aposentado es jubilado, del ministro aposentado del STF, Supremo Tribunal Federal de Brasil, Ricardo Lewandowski, en pedido formulado por la defensa de Alckmin. En la ocasión, Ricardo Lewandowski, el ministro aposentado, el ministro jubilado, recordó que nulidades absolutas matan el acto procesual
contagiando a todos los actos subsecuentes. Ahora, conforme se constató en la decisión reproducida, las imprestabilidades de las pruebas cuestionadas por el reclamante fue también fortalecida en decisión de la segunda turma del Supremo Tribunal Federal, transitada en juzgamento, y además que fue resultado también en esa fase de juzgamento, resultó en fase comprobada de contaminación del material probatorio encaminado por la 13ª Vara Federal de Curitiba, escribió Toffoli al declarar nulas las pruebas contra Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, quien fue defendido por Leandro Ponzo. El caso además contó con el parecer del profesor destacado Lenio Luis Streck, que además también escribe como columnista del sitio Conjur, cuyo trabajo de Lenio Streck analizó las ilegalidades y las inconstitucionalidades practicadas en la ocasión cuando se compartieron las pruebas ilícitas y al margen de la ley, sin la observancia del debido proceso referido a la cooperación jurídica internacional en materia penal entre Brasil y Ecuador. Archivos problemáticos. Según el Ministerio Público Federal, los sistemas de Odebrecht, MyWebDay y Drowsys eran utilizados por departamentos de operaciones estructuradas de la Odebrecht. Esos sistemas fueron usados para acciones penales contra el presidente Lula también. Y ocurre que los peritos de la Policía Federal que analizaron esos datos admitieron que dichos documentos copiados del sector de las operaciones estructuradas de Odebrecht pudieron haber sido adulterados, dice la palabra exactamente en portugués. Fueron constatadas inconsistencias, como el hecho de que documentos que incriminaban a Lula tenían data, tenían fecha, tenían información posterior a los datos de localización en Suiza. También fue revelado en mensajes entre procuradores de Lavallato que fueron obtenidas por los hackers, que fueron tomadas y analizadas por la Policía Federal de Brasil, y que el material de acusación contra Lula en el 2018 era transportado en bolsas de supermercados. El acuerdo de delación de Odebrecht, sigue diciendo el site Conjur, el mayor en la historia de la justicia brasileña, fue homologado en el 2017. Y a pesar de hacer tantos, dice barullos, y a pesar de hacer tantos barullos, resultó con demasiadas, a pesar de ser tan trascendente, resultó con demasiadas nulidades y con pocas condenaciones.
Esos datos del site, el sitio Conjure, son una síntesis de lo que fue la decisión emitida por el juez Díaz Toffoli y enviadas, remitidas al ex vicepresidente Jorge Glass de Ecuador. Y él, en un documento que tiene 16 páginas, él da todos los detalles, los fundamenta, cita acciones. Es un documento contundente. Por ejemplo, al final él dice en una de las partes, dice, por ejemplo, él dice, por tales razones, no hay cómo dejar de concluir que los elementos de convicción derivados del sistema Droxis de Odebrecht y el MAI-UEI-DIV, también de Odebrecht, utilizados en acuerdos de delniencia número celebrado por Odebrecht, que prestaron servicio, fueron movidos contra el requerente y encuéntranse estos nulos. No se prestan en consecuencia para sustentar las acusaciones formuladas contra él, contra Jorge Glass. En fase de lo expuesto, defiro el pedido constante de esta petición y extiendo los efectos de esta decisión para declarar imprestabilidad cuanto ahora para el recurrente, imprestabilidad de los elementos de pruebas obtenidos a partir de los sistemas Droxis y MAI-UEF-DIV de Odebrecht, utilizados en ese acuerdo de leniencia que la compañía realizó. Finalmente, dice Díaz Toffoli, eso es ya en la decisión del Supremo Tribunal Federal, finalmente determino que sean encaminadas al Ministerio de Justicia copia de la presente decisión, declarando la no viabilidad, la no imprestabilidad, es decir, la invalidez de los mismos en cuanto a Jorge David Glass Espinel, el ex vicepresidente de Ecuador, relativo a los elementos de pruebas obtenidos a partir de los sistemas de Odebrecht Droxis y MAI-UEF-DIV, utilizados en el acuerdo de leniencia celebrado por esta, para que este documento sea encaminado al gobierno de Ecuador por medio del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Internacional de Brasil. Publíquese, Brasilia, 10 de agosto de 2023. Ministro Díaz Toffoli, relator. La mentira no va lejos porque es coja. No hay forma de sustentar acusación alguna contra Jorge Glass, el ex vicepresidente, vilipendiado, masacrado moralmente, traducido a la cárcel en el Ecuador, y ahora sus acusadores no encuentran dónde meter la cabeza. Quedaron descubiertos mercenarios mediáticos. Una vez más quedaron descubiertos. Y tienen un lugar muy feo. Ustedes tienen un lugar en el zafacón de la historia donde se guardan los desechos.
por enviar por más de 5 años a la cárcel a un inocente. Aquellos vientos trajeron estas tempestades actuales a Ecuador, y aquellos vientos son los que llenan de tempestades a nuestros países cuando se utiliza la justicia como un arma política. Queden bien.